Estimada tutora y compañeros, hoy Teorías y conceptos de la personalidad, realizado por Diana Villalba, presentado a la tutoría Sonia Mayerly Castro, Grupo 7, Curso Personalidad. Teorías de la personalidad. El presente recurso digital es elaborado con el fin de enseñar acerca de los diferentes aspectos relevantes como principales autores de las teorías de la personalidad. Dentro de este concepto estudiaremos la teoría humanista, psicodinámica, biológica, cognitiva del aprendizaje y de los rasgos. Objetivo: comprender e identificar los conceptos y autores principales desde el análisis de las teorías de la personalidad. Apropiar la idea central. Teoría biológica. William Sheldon consideró el estudio de los atributos físicos y los rasgos los clasificó en endomorfia, gordo, mesomorfia, delgado, ectomorfia, musculoso. Teoría de los 4 temperamentos. Hipócrates versus Galeno. Influencia sobre cómo se configuraba la personalidad. La forma del cuerpo se relacionaba con la personalidad. El gordo es feliz, el musculoso es intrépido, el frágil intelectual. Hipócrates consideraba el cuerpo humano como compuesto por 4 humores: bilis amarilla, bilis negra, flema y sangre. En cambio, Galeno asoció estos humores a una tendencia del comportamiento: colérico, melancólico, flemático y sanguíneo. Hans Eysenck usó el modelo experimental donde hablaba de las 3 dimensiones de los procesos fisiológicos y conductuales: el psicoticismo como conductas raras o anormales, la extraversión en los individuos introvertidos y extravertidos, el neuroticismo como los cambios característicos en la conducta. Teoría cognitiva. Las personas alcanzan grandes niveles de desempeño desarrollando la autoeficacia, es decir, el manejo adecuado de las situaciones. Rauter planteaba las escalas de reforzamiento, escala IE, descripción de elección forzada, construido en el contexto del aprendizaje social. Bandura consideraba la personalidad como la interacción entre cognición, aprendizaje y ambiente. Modifican las expectativas del individuo frente a su comportamiento. El individuo como único pensante activo y autorregulador. Resolvía problemas desde su experiencia y su capacidad de procesar la información. Modelo de observación. Transforma imágenes e ideas que pueden modificar o elaborar patrones conductuales mediante esquemas, estructuras que procesan los estímulos y perciben la respuesta. Teoría del aprendizaje. Iván Pavlov, según el condicionamiento clásico. Teoría del aprendizaje que se produce mediante un estímulo neutral y un estímulo natural. Estímulo-respuesta. Skinner, condicionamiento operante. Se identificaban cómo influirían las consecuencias de las acciones sobre la conducta. Las consecuencias deseables, las cuales se repiten en el futuro con probabilidad, y el resultado negativo cuando la conducta no se repite. Asociación entre conducta y consecuencia. Teoría humanista. Freud consideró la personalidad como el resultado de la resolución de los estados conscientes, los inconscientes y la crisis del desarrollo. Adler, las fuerzas que estimulaban el crecimiento positivo y motivan la perfección personal. Maslow definió las personas como sanas dentro de una naturaleza biológica, hereditaria personal, que se puede estudiar y descubrir siendo esta buena, identificando las reacciones violentas como frustraciones. Maslow también consideró la pirámide de la autorrealización, el reconocimiento, la afiliación, la seguridad y la fisiología. Rogers consideró la teoría del yo, el hombre como ser racional, conocimiento de sí mismo y de sus propias reacciones. Definió 2 constructos: organismo y sí mismo. Como experiencias desde el organismo, la persona cómo es y cómo desearía ser. Teoría de los rasgos. Consideraba las características de cada individuo como el temperamento, la adaptación, la habilidad emocional y los valores que le permiten al individuo girar en torno a una característica en particular. Raymond Cattell agrupó los rasgos en 4 formas: comunes, es decir, los propios, versus los únicos, es decir, las características personales; los superficiales, es decir, los fáciles de observar, versus los
las fuentes versus fuentes, es decir, pueden ser descubiertos mediante análisis factoriales. Constitucionales, es decir, la herencia, versus moldeados por el ambiente, dependen del entorno. Los dinámicos, como la motivación hacia las metas, versus el temperamento, como aspectos emocionales de la actividad dirigida. Hans Eysenck definió la personalidad como una organización estable y perdurable del carácter, el temperamento, el intelecto, el estado físico de la persona en el tiempo. Compuso 3 dimensiones: introversión, extraversión, como la persona sociable y participativa, el neuroticismo como la ansiedad y sus síntomas, el psicoticismo, el desorden conductual o las conductas anormales. Teoría psicodinámica. Sigmund Freud considera la conducta de una persona como el resultado de las fuerzas psicológicas que operaban dentro del individuo y que por lo general se dan fuera de la conciencia. La personalidad se determina por la forma en que se abordan las etapas psicosexuales, es decir, la etapa oral de los 0 a los 18 meses, cuando el bebé siente placer al succionar el pecho de la madre y próximamente a masticar los alimentos. Etapa anal de los 18 a los 18 meses a los 3 años, placer del niño en el control de esfínteres. Etapa fálica de 3 a 6 años, el descubrimiento de sus genitales. Etapa de la ascendencia de los 6 años a los 12 o 13, el desinterés por el sexo o su sexualidad, interacción propia con otros niños. Y la etapa genital, que es cuando se despiertan los deseos sexuales, la satisfacción de los deseos reprimidos durante la niñez. Conclusiones. Como psicólogos en formación debemos apropiar las diferentes teorías de la personalidad que componen el estudio de la psique humana, los cuales nos ayudarán a estudiar las diferentes conductas para así poder dar respuesta en la praxis a los interrogantes sobre cómo piensan, actúan o sienten las personas. Referencias bibliográficas. Gracias por su atención.